Buenas noches, bendiciones para todos nuestros amigos de este su programa Con el Correcaminos. Hace un tiempo yo fui a acompañar a mi esposa a una óptica. Ella fue a cambiar sus lentes. Y mientras esperábamos, empezamos a conversar con el dueño de la óptica y yo le decía que yo tengo una visión 20/20. Él me dijo, no, no lo creo. Yo le dije, pues créalo. Entonces me dijo, vamos a comprobar eso, si es verdad que tú tienes una visión 20/20. Él me puso frente a unas letras y me preguntó que si yo la veía. Yo le respondí que sí, que yo la veía muy bien. Entonces él empezó a colocarme unos lentes y me dijo, ¿y ahora cómo tú la ves? Yo me di cuenta que con los lentes veía mucho mejor las letras, pero mucho mejor. Yo pensaba que tenía visión 20/20, pero con ese estudio, ese examen que me hicieron, me di cuenta, comprobé que no tengo visión 20/20, que he perdido parte de mi visión. Pero ¿cómo me di cuenta? ¿Cómo lo comprobé? Con los lentes, con el estudio, con un profesional que me dijera, que me hiciera entender que yo no tenía una visión 20/20. Si no voy a ese lugar, si no me hacen el estudio, el análisis, no me doy cuenta que tengo una visión 20/20, que ya he perdido parte de mi visión. Asimismo ocurre cuando el ser humano no tiene a Cristo. La condición del ser humano sin Cristo es de una ceguera espiritual. Y lo triste del caso es que la persona no se da cuenta, porque el pecado produce ceguera. Y no solamente ceguera, el pecado produce también una condición que se llama muerte espiritual, porque el pecado pone un velo, pone un estupor que la persona no ve. La persona se convierte como en un ídolo. El Salmo 115 dice que los ídolos de los hombres, de los pueblos, tienen ojo, mas no ven. Tienen oído, mas no escuchan. Y esa es la condición de nosotros los seres humanos cuando no tenemos a Cristo. La palabra dice en segunda de Corintios capítulo 4. Miren por qué yo me atrevo a decir que esa es la condición del hombre cuando no tiene a Cristo, de una ceguera espiritual. Dice la palabra, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si vuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y miren el verso 4 como dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, aquí la palabra está diciendo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. ¿A quién el enemigo le cegó el entendimiento? A los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Todo aquel que no recibe a Cristo, todo aquel que no hace a Cristo el Señor de su vida. Porque como yo siempre digo, ser un religioso no te garantiza que tú eres un hombre de Dios, ni que tú eres creyente, ni que tú tienes fe, ni que tú eres un hombre o una mujer que está sirviéndole a Dios. Por el contrario, aquí dice que todo aquel que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador está literalmente ciego espiritual. ¿Quién le puso esa ceguera? Esa ceguera, el enemigo, le cegó el entendimiento. ¿Y qué produce esa ceguera? Que la gente solamente tenga una microvisión de todo lo que es el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué?
porque el que tiene esa ceguera solamente ve lo temporal, lo de aquí abajo, no tiene una macrovisión, no entiende el propósito de Dios para su vida. Solamente vive la vida natural, la vida terrenal, la vida, este sistema caído de corrupción. No puede ver más allá, no puede ver todo lo que es el plan y el propósito de Dios para su vida. Pero cuando tú vienes a Cristo, esta ceguera es removida, esta ceguera se te quita a causa de la luz del Evangelio de Cristo. Y esta luz, esta gloria del Señor del Evangelio es algo impresionante. No es que yo te estoy diciendo que tú vas a ver una luz literal, no, sino que tu entendimiento será lleno de la poderosa manifestación de la gloria de Dios. Tú tendrás entendimiento, tú podrás entender cuál es la buena voluntad de Dios para tu vida. ¿Y qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo es la voluntad de Dios? Esa voluntad de Dios es primeramente buena, es agradable y es perfecta. Cuando tú tienes a Cristo, tú puedes entender que tu vida no fue un accidente, que tu vida no consiste en los días temporales que viviremos aquí en la tierra. ¿Quién tiene control de su vida? Nadie puede añadir años a su vida. Nadie puede ni siquiera añadir un codo a su estatura. Eso no lo tiene ningún humano, tiene esa potestad de añadir años a su vida, porque la vida del hombre está determinada. La Biblia dice que son 70 años, a lo más robusto, 80 años. El que se pasó de 80 está viviendo años extra, pero el promedio de la vida del hombre promedia entre 70 y 80 años. Usted y yo no tenemos control de nuestra vida. Por eso, el consejo de la palabra es que nosotros tenemos que venir a Cristo, tenemos que venir a su palabra para que esa ceguera sea quitada y nosotros podamos pasar de una condición de ciego a una persona entendida. La palabra también dice, el Señor decía, ¿cómo un ciego va a guiar a otro ciego? Los dos van a caer en el hoyo, porque el ciego, el que no tiene la luz de la gloria de Cristo en su vida, a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno. Incluso se deleita en las cosas que son vergonzosas. Vuelvo y leo lo que dice aquí, el verso 2. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Oigan eso. Renunciamos a lo oculto. El pecado es tiniebla, es oscuridad. Y el que anda en pecado anda oculto. El ladrón sale a robar ¿cómo? Cuando todo el mundo le está observando o él espera que las personas estén descuidadas o estén durmiendo. El que anda en pecado de adulterio, de fornicación, ¿cómo es? ¿Lo hace en público o lo hace en oculto? El que tiene una adicción a las drogas, ¿cómo lo hace? ¿En público o lo hace en oculto? Una persona que sea un adicto a la pornografía, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace en público o lo hace oculto? Porque el pecado produce que la gente se esconda. Eso fue lo que le pasó a Adán. Adán vivía delante de Dios, en la misma presencia del Señor. Y Adán, cuando pecó, se escondió, porque el pecado trae separación, produce una muerte espiritual. Y esa es la condición del hombre. Aunque sea muy inteligente, aunque diga que él es muy bueno, aunque él diga que él hace muchísimas obras, que él pertenece a una religión, que él puede decir y hacer lo que quiera, pero la condición del hombre sin Cristo es una ceguera espiritual, porque no puede discernir entre lo bueno y lo malo, porque el pecado lo seduce. La condición del hombre, de la naturaleza caída, es una condición de esclavitud, de vicio, de pecado. El pecado se ve bonito ante los ojos de una ceguera espiritual. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo y cuando la luz de este maravilloso evangelio llega a nuestra vida, Cristo nos es revelado, podemos entender
que el pecado para el Señor es una aberración y hiede ante su presencia. También el hombre sin Cristo está muerto, muerto en delitos y pecados. Te invito hoy a que pidas al Señor que Él quite esa ceguera espiritual de tu vida. Entrégale al Señor tu vida y empezarás a ver cuáles son las maravillosas riquezas en gloria que solamente en Cristo Jesús nosotros podemos tener. Dios te bendiga.